Muy buenas tardes, queridas amigas. Esta tarde me correspondió a mí compartirles y voy a empezar dándoles un saludo muy especial de parte de Azucena, un abrazo. Hoy se encuentran actividades de familia, obligaciones número 1 con sus hijitos de sangre y los adoptados, que son los esposos de los hijos. Y esta tarde vamos a hablar de un tema que el Señor ha puesto, y digo que el Señor ha puesto porque en estos días, cuando nosotros, Germán y yo, oramos todas las mañanas, todos los días, Él me lee un versículo de la Biblia, lo comentamos y oramos y platicamos acerca de él. Y me impresionó muchísimo que hace poco, ayer o antier, nos correspondió leer y empezamos a conversar acerca del tema. Y apenas Azucena me dijo que compartiéramos en la tarde de hoy, dije, "Ah, ese es el versículo con el que tenemos que trabajar". Yo me voy a permitir leerlo, porque si no lo leo, tal vez no diga todo lo que debo decir acerca de él, se me olviden algunas palabras, algunas frases, algunos signos de interrogación incluso, porque creo que es tan absolutamente importante todo. Aquí el apóstol Pablo está hablando a los corintios y les está diciendo cosas bien importantes que yo hace mucho tiempo conocí, leí, pero nunca pensé desde esta perspectiva, de la perspectiva de mi vida diaria, de lo que incide y de la verdad que se escribía allí para el diario vivir de nosotros. Particularmente, este versículo hace trazabilidad de toda mi vida en un aspecto que es el que voy a tratar. Se trata de 2 Corintios 1:3. Voy a leer textualmente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Hace algunos meses que estaba conversando con Claudia, que vino a hacerme la visita, me decía, pero ¿por qué? A veces en la Biblia dice, hay aflicciones, hay pruebas, hay tribulaciones, hay tristezas. No entiendo por qué no suceden esas cosas, porque no todo es como completo. Y no recordaba el versículo exacto, pero sencillamente hablábamos y decía, le dije yo, porque es que hay personas que necesitan ser consoladas en los aspectos específicos que nosotros también fuimos afligidos, tuvimos sufrimiento, tuvimos pruebas, y están esperando allí para que nosotros leemos una palabra de consuelo, porque el Señor Jesús a nosotros nos consoló. Y al consolarnos a nosotros, también estaba consolando a esa multitud de personas que iban a sufrir las mismas aflicciones, los mismos sufrimientos, las mismas tribulaciones. Y nosotros no sabíamos que era para eso, pero así sucede. Les cuento, voy a hacer un recuento de toda mi vida en un aspecto, como les digo, para que miremos cómo es que Dios trabaja en la aflicción, en el sufrimiento, en la tribulación, y cómo Él a través del tiempo
según uno da el tiempo, porque él es rápido, si uno es rápido con él, pero a veces uno demora los procesos y se demoran procesos y tiempos, y eso depende pues de uno. Pero les cuento que muchas saben que yo conocí a nuestro Señor Jesucristo muy joven, quinceañera, y me enamoré de él y lo acepté como mi Señor. Pero a raíz de mi relación de noviazgo y de la juventud y de la inmadurez de mi parte, pues Germán me fue llevando y llevando y llevando y yo me dejé llevar más, me dejé llevar yo soy más responsable de eso, no porque él me llevara, sino porque yo me dejé y me salí me aparté de Dios, me alejé y en alguna parte de la palabra a mi hija le reveló Dios que nosotros dos lo habíamos abandonado en la juventud. Un día que mi hija le preguntó a Dios sobre qué hacer en un momento dado y le dijo, no hagas como tus padres que en su juventud me abandonaron. Y ella no entendía esta palabra, pero cuando nos dijo, nosotros sí entendemos de qué se trataba, porque nosotros lo abandonamos en la juventud. Y después de abandonarlo, continuamos nuestra vida normal, hicimos nuestra carrera, seguimos trabajando, decidimos casarnos, nos casamos, tuvimos el par de mellizas que tenemos y seguía todo adelante con normalidad. Empezamos a adquirir nuestros mueblecitos, nuestras cositas para antes de casarnos, pero ya cuando llevábamos varios años, casi 10 años después de haberlo, 20 años, perdón, de haberlo abandonado, entonces me di cuenta que yo estaba actuando según me parecía, según mi criterio, según yo opinaba, en mi poca sabiduría, en mi poca manera de saber tomar buenas decisiones, en mi poca forma de discernir, y empecé y llegué al fracaso de lo más importante que hay para Dios, que es la familia, porque la relación de Germán y mía se había roto completamente, una pareja que se casó enamorada con todas las esperanzas del mundo, los buenos propósitos, pero con el correr del tiempo actuaba yo según mi parecer y él también según el suyo, llegamos a alejarnos de tal manera que ya no sentíamos nada el uno por el otro. A punto de divorciarnos, con unas hijas de 11 años, en una adolescencia, entrando a una adolescencia, pero pues eso eran unas hijas dóciles. Sin embargo, a raíz de esta situación de nosotros empezaron con cierta rebeldía, con ciertas actividades y acciones que en el colegio tuvimos que corregir. Y todo se debía a la falta de Dios en nuestro corazón, a pesar de que era mi Señor. Jesús era mi Señor. Estábamos muy mal, en el fracaso, frustrada, desengañada, desilusionada, enferma, en quiebra económica, porque en ese momento coyuntural estábamos a punto de perder la casa que habíamos comprado y la perdimos totalmente, no quedó un peso de la casa que habíamos comprado y casualmente en ese mismo instante uno de sus hermanos, de los hermanos de Germán, estaba en la misma situación con su esposa y se iban a divorciar y estaba sucediendo lo mismo. Y colateralmente otro hermano, el que vivía con los papás, estaba desahuciado. Y en ese frenón que nos pegó el Señor porque nos puso en todo el borde del abismo para que sintiéramos que era estar mal, en ese momento buscamos del Señor. Más bien el Señor vino y nos cogió y nos llevó jaladitos de la oreja, que digo yo, jaladita de la oreja. Me fue llevando y nos fue llevando a Germán bajo esta circunstancia tan difícil. Aflicciones todas, sufrimientos todos, desarraigo, frustración, repito, desengaño, desilusión, fracaso, en una sola palabra. Y hoy sé para qué, y eso es lo que voy a compartir en esta tarde, porque los para qué fueron muchos, muchos. Entonces con el otro hermano enfermo,
o por el hermano otro enfermo, empezamos a buscar en oración a Dios. No lo buscamos como debe buscarse y estar con Él en todo momento, en toda circunstancia, permaneciendo en Él como hoy lo sabemos. No, en ese momento era el apaga incendios, tengo este problema, venga, ayúdeme, urgente, urgente, que estoy al borde de la locura. Y totalmente deprimida, nos pusimos a orar. Pero sabíamos que nosotros no sabíamos orar. Es raro. No sabíamos comunicarnos con nuestro Padre, es que ni siquiera sabíamos que era nuestro Padre, ni siquiera sabíamos las implicaciones del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo había hecho. Pero emprendimos la tarea y empezamos a reunirnos, a hablar de Él, a buscar de Él, a orar cosas con Él. Empezamos a hacer la primera oración que uno hace, que es divina, aceptándolo como Señor, Salvador. Empezamos a mirar cómo era Él y empecé a enamorarme de Jesucristo. Me encantaba su persona, la personalidad, las respuestas, las preguntas que hacía, la forma de pensar, la prontitud en las respuestas, los milagros que hacía. Mejor dicho, era el hombre de mi vida, mi descreste, el que yo andaba buscando. Yo lo he dicho muchas veces. Y me encontré con él y entonces empezamos a buscar y a leer la palabra de Dios, a encontrar preciosuras ahí, joyas, promesas de él para nosotros. Empezamos a encontrarnos con él y a conocerlo, qué le gustaba, qué no le gustaba, qué debíamos abandonar, qué debíamos abandonar, todo. Si nosotros íbamos de aquí hacia la izquierda, era devolvernos por el mismo caminito y volver a llegar hacia la derecha, porque la forma de pensar, la forma de hablar la palabra de Dios era en ese momento totalmente contraria a lo que yo pensaba, a lo que yo creía, a lo que yo consideraba. Por eso el fracaso precisamente. Entonces empezamos a obedecer, a comprometernos, a buscarlo, a orar unos con otros, a frecuentar otra clase de amigos. Ya no es el núcleo de amigos de parrandas, de tomar licor, de hacer cosas que no edificaban, sino empezar a hablar y esa sed de Dios y esa sed de escuchar. En ese momento entonces entregamos la casa, con 0 pesos quedamos y nunca pedí, ni sé que Germán pidió que el Señor, cómo nos iba a devolver, cómo nos iba a reiterar, cómo volvía, si teníamos esperanza de volver a conseguir una casa. Pero sí, independientemente de eso, él empezó a cambiar nuestra vida, cambiarme a mí, cambiar mi pensamiento, volvió a poner el amor mío hacia él y el de él hacia mí. Entonces fue restaurando nuestro matrimonio y nosotros casi ni lo percibimos. Pero de decir un día que definitivamente yo iba a hacer el divorcio porque yo podía hacerlo por mi profesión, a olvidarme totalmente de eso. Y Germán en su profesión de negociante y de ingeniero dijo, esto me va a salir gratis, entonces no hay problema, nos divorciamos y se acabó. Pero jamás pensamos en las hijas, mejor dicho, éramos absolutamente egoístas. Y pensamos jamás en lo que a Dios le había gustado, añorado, eh, que nosotros constituyéramos la familia y que él fuera Germán fuera mi esposo, yo su esposa. Es más, yo creía, convencida estaba de que yo me había equivocado. Empezando porque yo creía que era yo la que había elegido a Germán. Cuando después en su palabra me encontré que era Dios el que había elegido el esposo para mí. Y después tan osadamente le dije al Señor, ay Señor, te equivocaste, ese no era. Y yo creo que Dios allá en el cielo se reía. Hoy me doy cuenta que sí es el esposo para mí. Y me doy cuenta por la realidad diaria, porque yo soy absolutamente diferente a él. Lo que él piensa es distinto a lo mío, me complementa y viceversa. Y yo necesitaba una persona con la personalidad y la forma de ser de mi esposo. Él es un hombre protector, cuidador, y es un hombre que es demasiado meticuloso y buen supervisor y buen controlador. Yo no soy así.
Entonces era necesario para levantar nuestras hijas, para levantar nuestra familia, que su personalidad se complementara con la mía. Algunos más o menos conocen cuáles son mis fortalezas, no voy a hablar de eso. Pero entonces nos dimos cuenta de una cosa demasiado importante. Yo no sabía que lo único que quería Dios con nosotros como hijos era que le obedeciéramos. Es lo más importante. Y toda la palabra dice muy clarito, aunque no lo veamos, qué cosas debemos obedecer. Y empezamos con esa carrera de obediencia, con muchos desaciertos, con muchas dificultades, con vuelva, espere aquí, vuelva, frene y vuelva, haga, en volver a confrontarnos, que para perdonar, qué difícil, que para decir la verdad, más complicado. Algunas veces decíamos la verdad y qué rico, pero luego me la embarramos y mentíamos y ¡oh! Y luego llegó otro estadio donde decíamos una mentira y podíamos retractarnos ante la persona y decirle, ¿sabes qué? Te dije mentiras y cosas así. En todo caso, en este caminar nos lleva y nos llevan y transcurren otros 10 años, ya de la mano del Señor, ya comprometidos con el Señor, ya con el compromiso era obedecerle, buscarlo, conocerlo, saber de él y hacer lo que, comprometidos con hacer lo que a él le agrada. Y entonces esos 10 años después de caminando con el Señor, nos empezamos a reunir aquí, en la Fundación Vida en Excelencia. Y Enrique nos empezó a enseñar de los principios financieros que debemos cumplir. Yo no tenía idea cuáles eran, mucho menos cómo funcionaba, y me parecía como absurdo cómo era que yo, en vez de trabajar, esforzarme, que eso era lo que yo creía, la manera como iba a obtener las cosas y cómo iba a suplir nuestras necesidades y cómo íbamos a adquirir cosas y hacer inversiones, pues que era con el esfuerzo y con el sudor de la frente. Y llega Enrique y dice, no, 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 eso no es así, vamos a cumplir los principios. Y habló de diezmar, habló de ofrendar, habló de sembrar, y todos esos principios que en resumen son el principio general de Dios, que es la ley de la siembra y la cosecha, y el principio de la generosidad. Y le apuntamos a eso. Y uno de los amigos de la fundación nos invitó un día a una casa preciosa que habían comprado, la pareja de amigos, de un grupo que nosotros coordinábamos, que era en la fundación en Medellín, era el grupo de parejas. Y ahí había varias parejas que servíamos, y entre una de esas parejas nos invitaron a esa casa a comer, a almorzar, no recuerdo. Y en esa reunión ella, la esposa, dijo, oíste, esta casa nos la regaló el Señor. Le dije, esta casa te la regaló el Señor. Y yo me acordé que nosotros habíamos perdido la casa. Y dije, pero era una belleza de casa, en una urbanización, en un lugar, pero en una exquisitez y en una sobriedad, que te digo, dan ganas. No nos dio envidia, es verdad, no nos dio envidia, pero sí dijimos, ¿cómo así esto? ¿Cómo funciona? Y yo le pregunté y ella me dijo, muy sencillo. Nosotros le pedimos a Dios y no teníamos con qué, pero nos fuimos a buscarla y la encontramos y dijimos, esta es Señor, y entonces ya, aquí estamos, ya. Dios no la dio. Dije, ¿cómo? Eso no puede ser tan fácil. ¿Cómo que yo no tengo que trabajar toda mi vida para comprarme una casa, o no tengo que endeudarme en hacer un préstamo, o no tengo que hacer esto? Venga, a ver, cuénteme otra vez. Y me contó igual, así de sencillo, no había secreto diferente al respecto. Ahí estaba obviamente Germán, Germán y yo, todos sabemos, mantenemos juntos, día y noche. Entonces, yo le dije a Germán, después de venir de ahí, habíamos quedado sin empleo los dos. Le vamos a mirar Dios cómo funciona ahora sí. Los pesitos que teníamos, continuamos cumpliendo los principios, pero pues 0 de 0 casi. Pero bueno, seguíamos con esa intención de obedecerle a Dios cumpliendo los principios financieros. Y empezamos a ver apartamentos, casas, apartamentos básicamente. Entonces, lo primero que hicimos fue reunirnos con las hijas y el novio de las hijas, nos arrodillamos alrededor de nuestra cama
le pedimos a Dios la casa. Y entonces seguidamente yo les dije, a mí aquella amiga me dijo que le dijéramos la lista de lo que nosotros queríamos. Entonces, hijos, mijo, usted me dirá qué es lo que usted quiere en esa casa. Una niña me dijo que quería que tuviera sol, que tuviera un área común, un área húmeda, amplia, donde entrara el sol y ella pudiera hacer sus danzas y sus cosas. La otra dijo que quería tener un lugar de trabajo y que a ella le interesaba demasiado que tuviera vigilancia las 24 horas en el edificio. Y a mí me interesaba, yo dije, a mí me gusta que mi alcoba tenga balcón y que tenga vestido. Germán dijo, para mí, que cumpla todos los requisitos que las tres quieren, ese es. Lo único que pediría adicional es que nosotros tengamos un parqueadero doble, porque tenemos 2 carros. Ah, bueno. Así fue. Nos fuimos a buscar y al principio todos los sábados, y yo, vamos a buscar la casa. Y Germán decía, pero mi hija, no tenemos un peso. Yo, pero no, es que yo no te estoy preguntando si tienes un peso, vamos a buscar nuestra casa. Y buscamos y buscamos y buscamos hasta que la encontramos. ¿Cómo supimos que encontramos el apartamento? Porque cuando entramos empezamos a mirar la lista de cosas que habíamos pedido todas y estaba exactamente cada uno. Las que conocen mi apartamento anterior en Medellín saben que esto que relacioné estaba en ese apartamento. Cada uno de los anhelos, los sueños, aún deseos y caprichos, como lo mío que era el vestir, pues había 2 vestir en mi alcoba, uno para él y otro para mí. Ese capricho también estaba cumplido. Y entramos y dijimos, este apartamento es. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Bien, oremos y ungimos el apartamento, declaramos que era de nosotros, sin un peso en el bolsillo. Listo. Entonces la vendedora dijo, ¿les interesa? Y mi Germán dijo, claro que nos interesa, sí, pero no tenemos puesto que comprar. Entonces ella dijo, ah, bueno, entonces voy a seguirlo mostrando y ustedes me van diciendo. Para los 15 días lo voy a llamar, llamó ella. Y le digo, bueno, Germán, ¿usted sí está interesado en la casa, en el apartamento? Y dijo, Germán, sí, muy interesado. Bueno, y entonces es que está viniendo mucha gente a verlo. Dijo, no, 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 no. Ah, mucha gente, sí, pues de ahora en adelante no va a ir nadie más a verlo, ni nadie más se va a interesar en él. Y justo sucedió que nadie volvió a ver ese apartamento. A los días sucedió un milagro en la familia. Empezaron a recoger unos dineros que se iban a perder en unas bolsas de valores de financiación, plata que no era, nosotros no teníamos. El papá y la mamá de Germán tomaron la decisión de apoyarnos en unas cosas y nos empezaron a decir. Y el papá de Germán se apersonó y fue con Germán, hizo la negociación, bajó precio, funcionó. Al final dijo, nosotros le dijimos, es que nosotros necesitamos, entonces dijeron que sí, que lo iban a comprar y empezaron a arreglar condiciones de compra. Resulta que ese apartamento lo entregaban con el pago completo de él. No había financiación, no había bancos, era entrega inmediata y pago inmediato. Entonces se logró, Germán, su papá, muy negociantes, lograron que ese apartamento lo entregaran con varias cuotas, pero nos dejaron pasar sin pagar la primera cuota. ¿Cómo? No sé, es un milagro. Y entonces también no admitían en el edificio que nos pasáramos el día sábado y le pedimos el favor a la vendedora y dijo que no podía. En esas llegó el propietario y dijo, sí, va a ser una excepción, pásense. Y le cumplimos. Cuando Germán fue a firmar la escritura pública, llegó a la casa y yo me acuerdo que ya estábamos en el apartamento y abrí la puerta. Y él me dijo, mija, acabamos de comprar el apartamento. Y mira, y se metió la mano al bolsillo y me dijo, y sacó un billete de 1.000 pesos y me dijo, con estos 1.000 pesos me fui, compré y mire, volví con ellos. Y volví se los doy.
Entonces ahí está presente la aflicción, el sufrimiento, la entrega, la pérdida de todos los ahorros hasta que cumplimos 40 años de toda nuestra vida. Y aquí está el milagro de Dios dándonos consuelo. ¿Qué quiero decir yo con eso? El consuelo de Dios no es un cualquier consuelo. Es aferrarnos a sus promesas, es creerle, apostarle, confiar, hacer como otros que ya han ido un pasito más adelante como nosotros. Y yo viví lo que mi amiga y mi amigo vivieron con una casa nueva, nueva completamente. El mío era un apartamento, el nuestro, pero regalado por Dios, un milagro sobrenatural. La promesa que Dios nos dio en ese momento fue esta, Isaías 55:1. La voy a leer porque es muy cortita. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. A esa promesa nos aferramos cuando empezamos a pedirle el apartamento que Él nos regaló. Y lo disfrutamos por muchos años. Muchos años y fuimos felices allí y estuvimos muy cómodos, nos alegrábamos todos los días de estar allí. Ahí estuvieron de la etapa antes de casarse la hija que se casó, la otra hija disfrutó de sus espacios y de su cercanía con sus actividades de danza, estuvieron cerca de la universidad. Todas estudiaron en esa universidad muy cerquita de donde estaba el apartamento. Ese era uno de los requisitos que se me había olvidado contarles, y era que estuviéramos cerca de la universidad donde ellas iban a estudiar, y estudiaron toda su carrera allá. Cerquita podían ir a tomar la media mañana, el almuerzo, el algo, a comer. Iban sus compañeros por la cercanía y se reunían 15 jóvenes a estudiar en la casa todo el día, toda la noche. Esas carreras, como la de arquitectura de una de las hijas, era muy demandante en tiempo, entonces duraban 2, 3, 4 días ahí estudiando, totalmente cómodos en el apartamento. Ese fue también los propósitos, dentro de los propósitos que tenía el Señor. Y un día también este consuelo y consolación para otros sirvió para inspirar a otras amigas. Una amiga de la fundación escuchó este testimonio y me dijo, ah, sí, Dios le regaló este apartamento, pues yo también quiero. Claudia sabe quién es. Y entonces ella dijo, ¿y cómo hiciste? Y le conté lo mismo y dijo, ah, pues yo también. Y yo voy a comprar sin dinero. Hoy vive en un apartamento hermoso, lo arregló como ella quería, lo puso hermoso, tiene todo el gusto, es sencillo, pero a la vez tiene muchas cositas que no tendría si no fuera con Dios, realmente. Y eso sirvió, esa consolación mía, que fui totalmente consolada, sirvió para consolar otras familias. Y de pronto hoy, alguna que esté escuchando, se quiera contagiar de eso, se quiera inspirar, quiera tener un apartamento regalado por Dios. En el nombre de Jesús, así sea. Pero ahí no termina la historia. Yo les estaba contando de las promesas. Y resulta que ahí en ese pasaje bíblico que leí ahorita de 2 Corintios, le leí hasta el versículo 18, ahorita voy a leer a partir del versículo 19. Y es que mira lo que dice en el 19, dice, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no con nosotros, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él, sí y amén, por medio de nosotros para la gloria. Literal. Por medio de nosotros es que testificamos y damos consuelo a otros, de haber superado aflicciones, sufrimientos y calamidades, y de haber tenido el consuelo que da el Señor, que no añade tristeza y que es más grande de lo que nosotros podemos entender y pedir.
Y ese es sí y es amén. No es como nosotros que somos dubitativos, un día sí, un día no, otro rato sí, otro rato no. Él es sí, amén, siempre. Y esta promesa la cumple. Y la cumple por honor a su nombre. Él me dijo que iba a comprar sin dinero y compramos sin dinero. ¿Eso cómo sucede? Es un milagro, eso lo hace Él. Es una dádiva, es un don, pero es a través de nosotros para su gloria, para la gloria de Dios. Entonces entendí que la riqueza, que los bienes, que las cosas económicas se adquieren a través de obedecer sus principios y no del esfuerzo del sudor humano. Porque entonces él me explicó que era soberanear y que Jesús nos había rescatado de ganarnos el dinero por sanción cuando Adán y Eva pecaron, con el sudor de nuestra frente, a pasar a soberanear conforme sus principios para la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la historia no acaba acá, todavía nos falta un ratico. Y les voy a contar la última parte que acaba de suceder. Y es que resulta que no sé por qué, pero Dios nos puso en el corazón que nos teníamos que ir del apartamento e ir para otra ciudad. Y 10 años después, 11 o casi 12 de estar viviendo en el apartamento, no lo hizo antes, no sabemos por qué, pero tal vez es para que se cumplieran las décadas, 20 años, 10 años más, otros 10 años más. Aquí fueron 10 años más y nos dio la idea en familia de realizar un proyecto familiar. Pero justo en ese momento en que íbamos a realizar el proyecto familiar tan pedido, tan aprobado, porque yo pregunté al Señor, Señor, ¿estás de acuerdo con que nosotros hagamos este proyecto? Y se quedaba callado. Señor, ¿estás de acuerdo? Y un día le pregunté otra vez, muchas veces le pregunté y no me contestó en ese día. Y cualquier día Germán me invitó a un viaje, los amigos que vamos a salir cada tanto. Y en ese viaje, entonces yo le había dicho al Señor, bueno, está bien. La señal que yo voy a ver cuando tú me digas si sí o si no, es que tú me vas a mostrar unos guayacanes morados. Y así sabré yo que tú me estás diciendo que sí, o si no veo nada de guayacanes y de otro color, entonces yo sabré que no, Señor. Esa es mi señal. Ya que no me quieres hablar, pues entonces mándame imágenes y fotos o cosas, yo no sé, pero yo lo quiero ver real. Entonces en ese viaje nos fuimos y esa vez decidimos irnos por vía terrestre. Cuando empezamos a bajar, a llegar al plano de una carretera enorme por ahí de 2 horas de plano, empecé a ver un guayacán morado. Y a mí se me pararon los pelos. ¡Ay, el Señor me contestó que sí! Pues ellos no me entendían en el grupo que íbamos en el carro. Pues claro, si era conversación mía, solo Germán sabía de mi locura de pregunta y de mi locura de petición de señal, porque a mí me gusta hacer cosas así como raras con él. Y entonces él dijo, y empiezo a ver al lado y lado otro Guayacán. Millares, millones de Guayacanes. Mejor dicho, Dios me contestó, sí, 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 sí. Todas las preguntas que yo le había hecho durante un tiempecito largo. Claudia también se dio cuenta que ay, duró y ay, ay, Dios mío. Eso también es ese anhelo, esa sensación de efervescencia, de saber que Dios sí te va a hacer, sí te va a dar, sí te lo prometió, pero nada que pasa y nada que pasa y por qué se demora y qué es eso. También lo quiero compartir porque eso genera parte de una aflicción, como una cosa que está uno como pendiente y muy a la expectativa. Entonces, miles de millones de sí me dijo el Señor de que sí se iba a hacer ese proyecto. Y justo en el momento en que contestó y que íbamos a hacer, nos dio una palabra. No la dio a través de mi esposo, porque justo ese día votamos por presidente y sabemos lo que pasó a nivel presidencial, social, económico en este país. Y le dijo Dios a Germán, Jeremías 42:13.
Le dicen al profeta Jeremías, el pueblo de Israel, dice, acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios. Claro, nosotros le decimos, pídele a Dios que te diga qué vamos a hacer. Y mire lo que dice Jeremías, por todo este resto, pues de mucho hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Básicamente lo que le estábamos preguntando a Dios es, ¿nos quedamos, nos vamos, hacemos el proyecto o no lo hacemos? Y Dios contestó. Y le dijo el pueblo antes a Jeremías que dijo, sea bueno o sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo la voz de Dios, nuestro Dios, nos vaya bien. Entonces, le pedimos a Germán, pídale a Dios y pregúntele, ¿para qué vamos a hacer? ¿Qué camino vamos a coger? Pero encima le dijimos, bueno, lo que Dios diga, sea bueno o sea malo, eso es lo que vamos a hacer, porque es de la única manera que nosotros sabemos que nos va a ir bien. Y mire lo que les dijo Dios. Así, Jeremías le dijo, mire lo que me dijo Dios, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, al cual me enviaste para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Dios, porque con vosotros estoy para salvaros y libraros de su mal. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Mas si dijereis, no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así la voz de Dios, diciendo no, sino que entraremos a tierra de Egipto, en la cual no vemos guerra, ni oímos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Ahora por esto, oíd lo que dice Dios. Si vosotros volvieres vuestros rostros para entrar en Egipto y entrares a morar allá, como quien dice, si te vas de la tierra donde te puse, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en esa tierra, y que el hambre del que tenéis temor allá en Egipto te perseguirá, y allí moriréis. Mire pues, y dice además Dios, y los hombres volvieron sus rostros para entrar en Egipto, para morar allí, morirían a espada de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo y alguien que escape delante del mal que traeré sobre ellos. ¿Por qué me has preguntado? Le dijo. ¿Qué queréis que debes hacer? ¿Qué camino debes coger? Como me has preguntado, haz lo que te estoy diciendo. Entonces, conclusión, sencillo, quédese Germán, Romy y sus hijitas en el lugar, en la ciudad, en el país donde estaban, contra todo pronóstico, y hagan el proyecto de familia. Y empezó a desencadenar bendición tras bendición. Empezó, primero que todo, había conocimiento en la casa, en la familia de los 4, que era útil, necesario para hacer el proyecto. Los conocimientos y la experiencia de una de las hijas era vital para hacer diseños, calcular, funcionar. El conocimiento de control, el seguimiento y el manejo y la obtención de recursos y la provisión, hermano. De mi parte, el conocimiento jurídico, administrativo y manejo financiero era necesario. Y en mi otra hija, el detalle, el gusto, la cosa bonita y un poco como suplir las falencias de nosotros en un momento dado que no estuviésemos, indispensable el de la otra hija. Entonces nos juntó en un momento de madurez, de sabiduría, de discernimiento, de prudencia. Tal como le pedimos, nos llevó ayuda idónea al lado nuestro, ayuda idónea en todas las áreas del conocimiento necesarias para desarrollar el proyecto. Encontramos personas honestas
queridas, transparentes, bien trabajadoras, con capacidades y competencias y una idoneidad que me parece impresionante. Nos encontramos también con un clima propicio. Cuando abrimos y pusimos el proyecto en las manos del Señor, porque en el proverbio dice, pon en manos del Señor tus proyectos y se cumplirán. Pues pusimos en manos del Señor el proyecto. Y delante del equipo de idóneos que nos rodeó, dijimos, al final de todo y está en tus manos y entrar, tu salir, queremos perseverar, queremos hacer lo que tú quieras, no lo que nosotros queramos, que sea hecho como tú digas. Le pedí, se me ocurrió decirle al Señor, y que el clima sea propicio. Mire, todos los días que amanecía nos levantábamos pidiéndole acompañamiento, cogiendo de la mano de Él, que no nos dejara tomar una decisión equivocada, que no hiciéramos lo incorrecto. Vean, pegados de su mano. Íbamos a comprar una cosa, había descuentos. En días en que todo se disparó, el dólar, el peso, los productos, todo, obtuvimos descuentos y precios especiales y calidades especiales. Y el clima verdaderamente fue propicio. Cuando se necesitó que hubiera lluvia, llovió cántaros. Cuando se necesitó que hiciera sol, no cayó una gota. El clima fue propicio de principio a fin, a tal punto que ese proyecto de familia se desarrolló en tiempo récord. Cuando alguien me pregunta a mí, ay, ¿cómo te fue? ¿Estás empezando? No, 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 es que ya acabamos. Ya terminamos el proyecto, ya está listo. Ya Dios lo hizo. Ya Dios nos llevó de la mano. A este estadio nos ha llevado, a partir de, recuerdan cuando empecé esta tarde a hablar de calamidades y de haber quedado en la calle rotundamente, a llevarnos a hacer un proyecto a su manera, a su estilo, con sus ideas, con sus características, con sus dones, con su bendición, a su manera. Sin el esfuerzo humano, sino uno dejándose llevar y llevar y llevar, porque está en las manos de Él, porque está confiado en el que tiene que confiar. Eso, de tener gente con conocimientos, con destrezas, idóneos, con buena actitud, qué impresión. La gente que nos rodeó tiene tal actitud que yo me la quisiera. Nunca reniegan, nunca dicen que no, todo les parece bien, siempre tienen una buena idea, siempre hay una salida, todo es delicioso. Pudimos bendecirlo, orar por ellos. Algunos estuvieron a punto de accidentarse y sus familias y fueron protegidos porque todos los días pedíamos protección sobre ellos, especialmente cuando el Señor nos daba dirección para recibir protección. Entonces, ¿qué te digo? No es esperanza lo que yo tengo. Es consuelo verdadero y legítimo de saber que sí es un amén en Él. Y que proyecto que te pone en el corazón es porque Él lo quiere llevar a cabo. Pero nosotros no podemos ser obstáculo para que Él lo haga. Y Él, no sé cuándo lo gestó, casi que desde cuando estábamos siendo concebidos en el vientre de nuestras madres, porque mi esposo y yo nos conocimos desde ese tiempo. Mi papá era amigo del papá, aun cuando mi papá y mi mamá no se habían casado. Y cuando nosotros nos conocimos, ellos hace muchos años eran amigos, para tener estas hijas con ese conocimiento y con esas carreras que Dios eligió por ellas y que nos fueron demasiado útiles para este proyecto y para la vida que continúa en familia con nosotros. Cómo nos llenó de fe, de unidad, de armonía, cómo no sé, es que es inexplicable que los cuatro estuviésemos de acuerdo en todo, en la adquisición, en el color, en la forma, en el tamaño. Uno tenía la idea, uno tomaba el liderazgo, pero todos llegábamos a decidir de común acuerdo las cosas. Eso es sobrenatural. Eso no es normal en este mundo, porque en las familias se las pasa
discutiendo, poniéndose de acuerdo en algo que nunca se van a poner de acuerdo. Y eso no es así. A la manera de Dios las cosas fluyen, fluyen completamente para bien, para hacer cosas, para cambiar realidades, para transformar circunstancias a favor, para mover montañas. Y todo, 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 todo bajo su manto, bajo su cubrimiento, bajo eh, su protección sobre su manto, digámoslo así, como lo expresé, es mejor que mejor. Entonces, señoritos, señoritas, he aquí pues, para que se contagien, para que se inspiren, y para que sirvan de consuelo para otros. Después de haber sido afligidos, de haber sufrido, recibir ese consuelo, ese bálsamo de que solo da gratitud hacia el Señor. Yo quiero dejar en este poquito espacio de tiempo que nos queda, si ustedes quisieran hacer alguna pregunta, a ver si soy capaz de contestarla, para ver, aprovechen qué inquietud tienen para que de aquí pues en adelante nos llenemos de casas y de proyectos, que ninguna se quede sin eso. Listo. Entonces yo le doy, tú Claudia dirige la intervención o si tú quieres hacer alguna pregunta para que podamos orar finalmente y cerrar esta reunión. Hola chicas, pues el ánimo es para que todas yo creo que nos atrevamos a creer a por más, como dicen los españoletes, pero realmente es a saber que Él es fiel. Y recuerdo que en una sentada que yo tuve con ella hace unos meses, yo le decía, pero ¿por qué tiene que ser tan difícil? A veces unos momenticos de esos espacios o de esos intervalos de tiempo con Dios. Y decía, porque es que no se trata muchas veces de ti, se trata de otros. Y yo como que me quedé pasmada y yo dije, ay Señor, mejor dicho, uno no sabe cuál es el propósito a futuro de lo que Dios quiere hacer con uno. Entonces, creo que en ese momento ya se me hizo como fue más, Aceptable. más aceptable para mí, porque era algo por lo cual yo venía resistiéndome en mi corazón. Pero no, es creer, no sé quién tiene dudas, preguntas, Si quién en ese tienes pena de hablar, momento pues no puedes importa, escribir puedes en el chat escribirla la pregunta y y Claudia yo la se lee. la leo. O, bueno, hay un reto para hoy. Quienes tienen proyectos de casa, inclusive, o quienes tienen esos temas de proyectos que no se han llegado a conclusión o a feliz término o que apenas vamos a colocar delante de Dios, levantemos la mano o hagan una ceñita y decir, pues yo sí quisiera que algo cambiara y para poder creer y orar eso y apunten la fecha, este día 17 de agosto del 2023, ese día yo le creí a Dios y es realmente esperar con una certeza, ¿ves? Esperar con una certeza de que Dios es capaz de responder sí, 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 así como Dios la saturó a Romy con los guayacanes rosados. Dios sabe qué es lo que cada uno necesita. Entonces aquí veo que hay muchas que están soñando. Marisol, está Maribel Rivera, está Olga Lucía Sánchez, no, muy pocas soñadoras. Pilas pues porque realmente Dios es un Dios que cumple sueños y anhelos. Entonces hay que soñar. Yo sé que Andreita, aunque no estaba como presente o no sé dónde está la nena, yo sé que ella está presentando su proyecto también de vivienda. Entonces creo que es orar por eso, Romy, y creer. Y muy Listo. importante, aceptar. Hay Bueno, unos para momentos en la vida que no son fáciles, ojo, porque la vida de un discípulo del Señor no es todo 100%, como decimos aquí, rosas y flores y alegría, no. Hay momentos de dificultad, pero en esos momentos de dificultad podemos hallar consuelo y podemos hallar esa fuerza que nosotros estamos queriendo en Él. ¿Para qué? Para ser el consuelo principal de nosotros y poder ser consuelo a otros. A mí eso me encanta del Señor. Él no deja nada como a medias. Él se entrega por completo con el fin de que nosotros nos entreguemos a otro. También de esa misma manera. Mira, Romy, estoy creyendo que mi casa, Gloria Gámez, que mi casa en Salt Lake, van a decir que ya está paga.
Miriam Vivienda, Maribel Rivera, yo también sueño por Mayra, mi hermana, ella está en Zoom, eso creo en el nombre de Jesús. Hay varias, que yo sé que en el tintero tenemos esos sueños, anhelos y temas. Entonces, yo también soy otra que tengo algo pendiente con el Señor. Entonces, también creo por esas cosas que yo le estaba hablando a él en el último tiempo. Entonces, Perfecto. Entonces vamos a orar por las que nos apuntamos y por las que no, para que se apunten. Y también, claro, Andrea también, sí. Entonces, en el nombre de Jesús, con la autoridad que me ha sido dada, autoridad que depende de haberlo vivido en mi vida ya en 2 ocasiones, en 3, y haberlo disfrutado y haber pasado de la aflicción, del sufrimiento, del desánimo, de la desesperanza, a otro estadio de ver realidad, mi sueño, mi anhelo cumplido. Con esa autoridad que el Señor me ha dado, yo llevo consuelo a cada una de ustedes y las inspiro para que en el nombre de Jesús, en estos cortos días que vienen, el Señor les revele una promesa que de su palabra salga para sus corazones y que de la cual ustedes cada una se puedan aferrar para mostrarles el cumplimiento de sus proyectos, de sus sueños y de sus anhelos. Y en el nombre de Jesús decreto victoria y que van a ver la gloria de Dios porque se trata de Él en honor a su nombre. Y a sus hijos Él premia, a sus hijos Él protege, a sus hijos Él provee y les dota de todo lo necesario, de sabiduría, de recursos, de personas, de condiciones, de circunstancias. Y responde al fondo de sus corazones. Y declaro en el nombre de Jesús esos sueños hechos realidad hoy y ahora. Y a partir de este momento empieza a concretarse, a moverse circunstancias, a moverse las condiciones y sobre todo nuestros pensamientos, que sean sometidos a la obediencia de Jesús y que no sean obstáculo para que el Dios mismo cumpla los sueños que Él tiene con nosotros, los anhelos que Él creó en nosotros y dentro de nosotros para ser desarrollados aquí y ahora en esta tierra y que nos dé fortaleza, valentía, arrojo para obedecer completamente y entender los principios financieros de Dios, para no permitir que por no hacerlo, no cumplirlo, dejemos pasar nuestros sueños y que sean como nubes y no como realidades en nuestra vida. En el nombre de Jesús, yo declaro que todo impedimento, sea codicia, avaricia, orgullo, tacañez, de cualquier índole que impida que las bendiciones económicas lleguen a nuestras manos, sea desarraigado de la vida de ustedes en este justo momento. Yo declaro época de nuevas cosas, época de transición, época de nuevos pensamientos aferrados a nuestro Señor Jesucristo y a la palabra de Dios, que cambien radicalmente su manera de pensar y su manera de proceder. Si actuaban hasta hoy de manera tal que impida que sus sueños y anhelos se cumplan, nunca más volverán a hacerlo así, sino que a la manera de Dios se circunscribirán a hacer como Él manda, como Él quiere y como Él lo tiene en para nosotros. Y que los planes y los propósitos que tiene el Señor para cada una de ustedes sea cumplido cabal y completamente, sin impedimentos de nuestra parte, porque recuerden, Él hizo una promesa que es para todas hoy en este momento, para empezar a aferrarnos a las promesas. Yo tengo planes de bienestar y no de calamidad para ustedes, para darnos una esperanza futura, la cual jamás será destruida. Entonces, con esa palabra y esa promesa de aferrada a quienes somos como hijas de Dios, entonces veremos su gloria. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, gracias esta tarde por regalarnos, que el Señor nos regalara este espacio. Espero que sirva, que haya servido para que en una próxima oportunidad todas a una me cuenten su testimonio.
parecido o mejor que el mío. En el nombre de Jesús. Un abrazo.